Gracias, Michelle. Me regalaste la mejor noche de mi vida. Oh, brother, me encanta verte feliz. ¡Deja ahí! Okay. Oye, y sí, la trataste bien, ¿no? Pues claro, como todo un caballero. Oh, además, como un hombre enamorado. Nunca voy a poder pagarte ese regalo. Ay, brother. You know what? No, yo te tengo que dar las gracias. ¿A mí? Sí, por cómo le el carro aquel de Washington y por dejarlo en calzoncillos al promotor, idiota. Hell yeah. Oye, brother, ya vete a la casa de mi mamá, ¿eh? Porque seguro ahorita me va a estar llamando porque no dormiste ahí. Ándale. Que no, que allá en la casa de mi mamá. Ándale. Ok, es que quiero que se enoje conmigo. Ándale. Go. Shoo. Okay, children. Breakfast is ready. Juan Rivera! Hands up! Hands up so I can see him! Juan! 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 No! No! Take him inside! No, take him inside, please, Mama. Please go inside. Stay in there. Keep the door closed. Juan Rivera, you're under arrest for the possession and transportation of an illegal substance. You have the right to remain silent. Anything that you say can... Ma'am, stay back! Stay back! I understand. We're conducting a search. You have to stay back. Tell me. What did he do? Why are you searching? You have to stay back. What are you Take a look at this. What did he do? Mamá. Jenny, ¿qué pasó, mija? ¿Por qué vienes así? Tengo que decir algo, mamá. Le pasó algo a los niños. Trino hizo algo, Trino. ¿Qué? Juan. Lo agarró la policía. ¿A Juanelo? ¿Cómo? ¿Juanelo con...? Ah, Juanelo no. Juanelo no es ningún delincuente, Jenny. No es posible. ¿Cómo que...? Ay, Dios. Le encontraron droga en el carro. ¿Droga? Sorry, mami. Sí, amigo. Yo le aseguro que Jenny Rivera se va a presentar este fin de semana ahí en el Parral. Es más, ahorita mismo le voy a mandar unos pósters para que empiecen a hacer la promoción, ¿está bien? Ándale, pues. Ah, bueno. Así quedamos. Oiga, pa, no sé por qué tengo la corazonada, como el presentimiento divino, pues. Que este disco de la Jenny va a ser un exitazo, va a dar mucho de qué hablar. No, hombre, mijo, apenas lo pusimos en el Swap Meet, se empezó a vender de volada. Y eso que la Jenny no ha tenido suficientes presentaciones todavía, ¿eh? Pues que las canciones están re buenas, también pegajosas. Y con eso de que la Jenny se estrena como compositora de corridos, oiga, le está haciendo re bien la condenada, me tiene bien sorprendido. ¿Sabes? Al principio no estaba nada convencido del asunto. Pero ya ves cómo es ella. Terca, aferrada como ella sola. Quería un nuevo concepto para la gente. Y mira, la chacalosa como número 1 en Los Ángeles. Pues sí, es que es bien valiente mi sister, oiga. Porque, bueno, usted sabe que ese género ha sido como de puros vatos, ¿no? ¿Sabes? Soy muy afortunado. Tengo hijos bien talentosos. ¿Y usted sabe por qué es eso? Gracias a Dios. Aparte, porque tenemos al mejor maestro de todos. Usted, apá. Pues salud por eso. Salud. Bueno. ¿Viejo? ¿Qué pasó, Rosamelia? ¿Por qué estás llorando? Viejo, arrestaron a Juan. ¡No me mientas!
pasaste la noche con ese hombre? Yo le dije, mamá. No estaba con Juan. Dormí en casa de mi prima Elena. Si no me cree, pues llámele. Elena es la más alcahueta. De seguro fue ella quien te metió por los ojos a Juan Rivera. Eso no es cierto. Yo estoy con él porque lo quiero. Es mi novio y yo no entiendo por qué a usted le cae mal. Ese hombre no es para ti. Aunque tiene tu edad, parece mayor, se le ve la malicia, está muy vividito. Solo Dios sabe en cuántos líos andará metido. Él es de buena familia, él es un buen muchacho. Su papá trabaja en una disquera, todos sus hermanos son cantantes y él también. ¿Y a mí eso qué me importa? Brenda, hija, por favor, entiende. Yo lo único que quiero es alguien bueno para ti. Algo me dice que ese hombre no lo es. He's moving over to the relevant lane to take the fast track back into the start of the game and change the play. Now living with this past the race, checking over that shoulder, thinking nothing has changed. He's hesitating for a second at most. Another champagne way to raise the glass for the toast. A VIP with his name illuminated in caps. A variation in production, manufacturing facts. Rolling richer than the rest of us. Tip the balance for the best of us. Getting busy on that upper crust. In the club, they be living notorious. Other opposition left for dust. But he's running out of friends to trust. That's why he's careful overtaking us. Cause in the fast lane, they living notorious. He's pushing up his feet, call it gratuity. All while the neighborhood was praying for some gravity. Fools thinking it's an elegant plan. I understand that they're standing up under this man. He's the boss of the ghetto, the king of the hill. All the fame and the glamour and his rides be ill. My money, eyes, honey, and his hands on stacks. But when they roll up to his limo, they're sending his taxes back. Rolling richer than the rest of us. Tip the balance for the best of us. Getting busy on that upper crust. In the club, they be living notorious. Other opposition left for dust. But he's running out of friends to trust. That's why he's careful overtaking us. Cause in the fast lane, they living notorious. Rolling richer than the rest of us. Tips the balance for the best of us. Getting busy on that, they living notorious. Ay, no, hija, no, yo ya no quiero que me ofrezcas tés, ni calmantes, ni nada. Yo lo que quiero es que me dejen ver a Juan. Pues si lo están interrogando, hasta que no termine no nos van a dejar verlo. Pero ya llevamos horas aquí. Ay, Dios. Pedro, ¿qué piensas? Se me cae la cara de vergüenza, Rosa. ¿Cómo un hijo mío va a hacer una cosa así, hombre? No es posible. Papá, hay que escucharlo. Mira, lo que Juan necesita en este momento es la familia. Lo hubiera pensado antes de cometer esa estupidez. ¿Any news? Pues no mucho, ¿eh? Nomás le hablé al Gustavo para que me localizara a Lupe, pero pues mi carnal debe estar llegando de su presentación en México, pues. También cancelé la presentación en el Parral. ¿Con qué ánimos voy a cantar ahora, brother? I'm sorry, sis. Oh my God, es que no puedo creer que Juan se haya metido en este lío, hombre, de veras. Aunque no me preguntes por qué va, pero no sé, algo como que me decía que estaba metido en algo raro, ¿sabes? Sí. Que a mí también, mira, yo le pregunté y me lo negó. Le hubiera insistido, a lo mejor me hubiera hecho caso. I'm scared, brother. Like, really, something can happen. No, relax. Lean on me. Mi tío Juan va a estar en la cárcel. ¿No lo vamos a ver nunca? Ay, no, mi niña, no. Ustedes no estén preocupadas, ¿eh? Vamos a calmarnos. No quiero que mi tío Juan esté encerrado en ese lugar. Haz que lo traigan de vuelta, tía Rosy. ¿Qué más quisiera yo, chiquis? Pero no puedo hacer nada. Pero no tengas miedo. Que ni mi mamá, ni mi hermano, ni mis padres, no vamos a dejar que nada le pase. Qué lástima que todavía no eres abogada. ¿Para qué lo defiendas? Lo voy a hacer. Y vamos a tener justicia. Gracias, tía Rosy. Tú sí me entiendes. Tú y yo siempre vamos a estar juntas. Siempre. Buenas noches.
Se me llevaron a mi Angel Face. Este güey, lo quise ayudar, pero no se dejó. Ya sentía que andaba mal el güey. A ver, carnales, tranquilos, tenemos que estar tranquilos. Aquí estamos juntos como siempre, ¿no? ¿Qué te dijo el abogado? No, pues no mucho, que el interrogatorio duró un chorro, pero parece que el Juan ya firmó su declaración y lo más importante, familia, para que estén relaxes, que ya lo vamos a poder ver, ¿ok? Sí. Comadre, ten fe. Sé que todo esto es muy duro, pero con el favor de Dios todo va a salir bien. Además es menor de edad y no tiene antecedentes. Me preocupa es mi papá, verlo. O sea, ahí se hace el muy fuerte, pero yo sé que por dentro está bien destrozado por lo del Juan. Sí, pues voy a saludarlos. ¿Qué onda, pa? ¿Tus hijos dónde se quedaron o con quién los dejaste? Pues en la casa de la tía Luisa. Imagínate, quedaron bien asustados. Pues como... ¿Y la novia de Juan? ¿Ya la avisaron? ¿Qué le voy a decir a Brenda? No, hombre, apenas van empezando esos dos. De todos los dolores que nos ha tocado vivir como familia, este es uno de los más duros. Para mí esto no es dolor, Rosa. Para mí esto es un fracaso. Cuando nuestros hijos se meten drogas, algo no hicimos bien, mija. Aquí estoy. Vengo desde muy lejos. El camino fue negro, pero al fin ya triunfé. Me arrastré. Viví todos los caminos.